Scott Bessent, el secretario de Estado de Estados Unidos, lo ha dicho claramente. Estados Unidos no tiene un problema de ingresos, tiene un grave problema de gastos. Vamos a hablar de todo ello porque viene la mayor bajada de impuestos de la historia y también la mayor reducción de gasto innecesario. Por fin a Estados Unidos, lo que se debería implementar en tu país hoy. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. Lo maravilloso de que haya un candidato a secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos como Scott Bessent, que es un grandísimo candidato porque es un historiador económico de primera, un gestor de fondos, una persona que conoce el mercado, que conoce la economía y que además ha desmontado toda la narrativa de esta izquierda plañidera, porque va a ser el primer secretario de Estado del Tesoro abiertamente gay. ¿Qué cosas? Esto no te lo dicen, ¿verdad? ¿A que no te habías enterado? ¿A que no te habías enterado? ¿Sabes por qué? Porque como te tienen que decir que Trump es homófobo, pues estas cosas, ¿verdad? Pero mira, Scott Bessent, que es una persona, vuelvo a repetir, con una valía intelectual superlativa, se ha presentado ante el Congreso y ha explicado de manera prístina, absolutamente clara, cuál es el problema de Estados Unidos. El problema de Estados Unidos, mis queridos amigos, no es de ingresos, no se trata de aumentar impuestos, es un problema de gastos. Vamos a escucharle. We do not have a revenue problem in the United States of America. We have a spending problem. That historically, for the past 40 or 50 years, revenues, federal government revenues, have averaged about 17 to 17.5% of GDP. Yeah. And spending has been slightly over that, leading us to a 3.5% budget deficit, which is manageable because we have roughly 3.8% nominal growth, 1.8% real growth, 2% inflation. Today, this spending is out of control. We are spending about 24, 25% of GDP. El gasto está fuera de control, completamente fuera de control. Ese es el problema. Recordemos que con la administración Biden, el gasto público ha aumentado en $2 billones por encima de los niveles donde estaba antes de la pandemia. So, as you said, 6.8 to 7% deficit. We have never seen this before when it is not a recession or not a war. Nunca se había visto un déficit como este cuando no hay recesión ni guerra. Esto porque es que, va a recordar que tienes a toda esa panda de econolistas que hay por ahí sueltos diciendo lo bien que lo ha hecho Joe Biden en economía. And I am concerned because several times the Treasury of the United States has been called upon to save the nation, whether it was the Civil War, the Great Depression, World War II, or the recent COVID epidemic. Treasury, along with full government and Congress, has used its borrowing capacity to save the Union, to save the world, and to save the American people. And what we currently have now, we would be hard-pressed to do same. We do not have a revenue problem in the United States of America. We have a spending problem. Sí, señor. Y lo último que ha dicho me parece absolutamente esencial. A ver, esto de que el gobierno puede gastar todo lo que quiera cuando quiera y puede tener el déficit que necesite porque es monetariamente soberano es una sandez, ¿vale? El gobierno de Estados Unidos tiene 3 límites. El límite fiscal, es decir, cuando las subidas de impuestos y la economía se encuentra con que a pesar de tener tipos bajos y a pesar de que la Reserva Federal esté comprando bonos, el coste de la deuda cada vez es más grande dentro del presupuesto y en el presupuesto el coste de la deuda en Estados Unidos es ya casi el coste de defensa, casi $1 billón. Ese es el límite fiscal. El límite económico es cuando ese aumento de déficit y de gasto no genera mayor crecimiento y eso es muy evidente
con el fracaso de la política de Biden y Kamala Harris. Ese gigantesco aumento de déficit no solamente no ha fortalecido el crecimiento, sino que lo que ha hecho ha sido empeorar la posición de los norteamericanos en cuanto a salarios reales y en cuanto a su posición de cara a mejorar en el día a día. La deuda por tarjetas de crédito disparadas, los salarios reales en negativo, la situación en cuanto a la inflación persistente, más de un 24% de inflación con esta gracia de gastar sin control e imprimir. Es un desastre absoluto. Es un desastre absoluto. Vamos a ver algunos de esos datos. Estados Unidos tiene un enorme problema de gasto, ¿vale? Los gastos, según la Oficina de Presupuestos del Congreso, van a aumentar entre el año 2025 y el año 2035 constantemente, ¿de acuerdo? Y alcanzarán los 10,7 billones de dólares, billones europeos, trillion norteamericanos, ¿vale? Los ingresos, sin que en ese periodo haya ni recesión, ni pérdida de empleo, ingresos constantemente crecientes con una economía que no va a tener ningún tipo de recesión según sus estimaciones, no llegarían a los 8 billones, 8 trillion dólares, ¿vale? ¿De dónde viene ese gigantesco aumento de gasto? Fundamentalmente de lo que se llama el gasto obligatorio, que viene de la ineficiencia burocrática, fundamentalmente en partidas más importantes. Y luego, por el lado de el gasto discrecional, un aumento pero más suave, ¿vale? Gran problema de gasto en Estados Unidos que se debe mirar desde el punto de vista del gasto obligatorio, ¿de acuerdo? Y cómo se lleva a cabo una reducción del gasto obligatorio en un entorno donde mucho de ello, pues se supone que no se puede hacer nada. Sí se puede hacer mucho reduciendo el gasto político, el gasto administrativo y mejorando la eficiencia en el servicio, es decir, no reduciendo los servicios, sino mejorando el gasto, manteniendo los servicios. Aquí vemos cómo se ha disparado el gasto público y mientras los ingresos estaban dentro de la media con respecto al Producto Interior Bruto de las últimas décadas. Por lo tanto, no es un problema de ingresos, es un problema de gastos. Aquí lo muestra claramente la Oficina Presupuestaria del Congreso. El gasto obligatorio se dispara, el gasto discrecional se mantiene relativamente estable y los gastos por intereses de la deuda se disparan, que es lo que vuelvo a repetir. 3 límites, ¿no? Límite fiscal, cuando el gasto por intereses de la deuda ya es muy elevado, aunque se tengan tipos de interés bajos y la Reserva Federal compre bonos. Límite económico, cuando el aparente impacto positivo sobre la economía del gasto público y del déficit es inexistente y empeora los salarios reales y la posición de los ciudadanos. Y el límite inflacionario. Inflación persistente. ¿Por qué tiene Estados Unidos inflación persistente cuando produce 14 millones de barriles al día, tiene las mayores empresas tecnológicas y es mucho más competitivo y productivo? Por mucha mayor cantidad de dinero impresa por gastar muchísimo más el gobierno. Bien, pues aquí lo veis, ¿no? Es absolutamente aberrante, aberrante. Es que no hay ninguna manera en la que con una economía creciendo sin ningún tipo de recesión, sin ningún tipo de impacto sobre el empleo y con todos los vientos de cola se llegue a reducir el déficit en Estados Unidos con estas expectativas. Bien, pues una vez que sabemos eso, sabemos por qué Scott Bessent tiene un programa tan innovador para Estados Unidos. Primero, por supuesto, llevar a cabo una reducción muy fuerte del gasto. Segundo, por supuesto, llevar a cabo también un proceso de fortalecimiento de la economía y del sector privado vía desregulación y vía atracción de capital. Es decir,
reducción de gasto y fortalecer los ingresos, fortalecer la economía privada, fortalecer el sector productivo. Es decir, lo contrario a lo que ha hecho la administración Biden. Me parece que Scott Bessent es, vamos, una bendición para Estados Unidos y es una bendición para el mundo. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar tampoco que cuando se lleva a cabo una política tan irresponsable como la que ha llevado a cabo Biden con Kamala Harris en cuanto a economía, se generan enormes niveles de volatilidad a nivel global. La enorme emisión de nueva deuda de Estados Unidos, mayor cantidad de dólares en el sistema, empeora la posición en cuanto a salarios reales y en cuanto a renta disponible en términos reales per cápita de los ciudadanos norteamericanos. Empeora también, por supuesto, la posición de las empresas norteamericanas, las pequeñas, que son el pilar fundamental de crecimiento de la economía norteamericana, por las subidas de impuestos y las subidas de tipos. Es decir, la combinación de una política fiscal irresponsable y una política monetaria completamente injustificada han sido los factores esenciales para llevar a los ciudadanos a decir basta ya, que lo han hecho claramente en las elecciones. Scott Bessent lo sabe y tiene un plan que hay que apoyar y que hay que apoyar porque escucho de buenos amigos a mucha gente decir que no se lo creen, que no se creen que Estados Unidos vaya a reducir los gastos, que no se creen que vayan a hacer lo que se debe hacer en cuanto a reformas estructurales. Hombre, habrá que darles el beneficio de la duda. Porque desde luego lo que no podemos hacer es decir no me lo creo y por lo tanto pues empeorar todavía más como ha sido el caso de los últimos años. Esa es la evidencia. Me parece que es un nombramiento clave para la nueva administración Trump y con él la libertad avanza. Además, la posición de Scott Bessent con respecto a las criptomonedas, con respecto al dólar, con respecto al gasto público son una brizna de aire fresco para todos y una muy bienvenida visión realista de una persona que sabe de economía y sabe de mercados. Hay que defenderlo y hay que apoyarlo. Scott Bessent no es un problema de ingresos, es un problema de gastos. Que no te engañen.